Mañana está con nosotros nuestro fisioterapeuta Francisco Latorre, director de la clínica No Pain, y hoy vamos a hablar precisamente de algo que tiene que ver con el nombre de su clínica, que es el dolor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Juli, gracias por invitarme. Te has puesto tu bata. Hoy vamos a hablar de un tema serio, porque hay muchísima gente que estará en su casa viéndonos ahora mismo y que padece dolor crónico. Y luego queremos también hablar de los distintos umbrales del dolor, porque no todo el mundo siente el dolor de la misma manera. Por eso el teléfono está abierto, Fran, para que nos llamen, para que nos cuenten y que Fran pueda encontrar una solución a sus dolencias. ¿Qué es el dolor, Fran? Seguro que nos vamos a acercar a mucha gente. Hoy creo que nos quedamos ese chip de el fisio que nos va a mover. Hoy va a ser un poco a trabajar, pero vamos a trabajar desde dentro del cerebro. Y antes de nada quería que conocieran cómo nos comportamos frente a cualquier lesión o cualquier problema. Eso es. ¿Todo el mundo sentimos el dolor igual o qué es el dolor en general? Dolor es una experiencia subjetiva que cada uno siente desagradable, asociada a un daño físico o potencial. No tiene que haber un daño físico, y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cómo entendemos nosotros la medicina? ¿Cómo se nos ha educado hoy en día? En que nosotros somos sujetos pasivos que nos sometemos a un tratamiento farmacológico o manual o cirugía y con eso nos curamos. Ese es el concepto del modelo biomédico, este que tenemos aquí arriba. Sin embargo, ahora estamos entrando en otro campo que es el modelo biopsicosocial, donde hay muchos más factores que hay que vigilar. Porque tú has dicho que si es el dolor es subjetivo, es que tiene que ver con algo que nosotros mismos sentimos a nuestra manera. No es objetivo. Si no hay objetividad y hay subjetividad, es que cada uno siente el dolor a su manera. Y cada uno ¿Y de qué depende? Exactamente, y cada uno con sus peculiaridades, porque tu vida no es la misma que la mía, y entonces tú no te dedicas a lo mismo que yo. Eso es. ¿Cómo le va a doler el dedo de la misma manera ante la misma lesión a un pianista que se gana la vida con eso, que te puede doler a ti, que para ti no es relevante? Totalmente. Entonces, si esos campos afectan, empezaron a estudiar otras áreas que podían incrementar o disminuir el dolor. Y conocer esas áreas nos permitiría manejar de otra manera el dolor sin recurrir a una pastilla. Eso es, totalmente. Pues enséñanos. Vamos con ello. Primero tenemos que entender los tres esferas, la biológica, la psicológica y la social. Por eso se llama enfoque biopsicosocial. A nivel biológico, ¿qué áreas tenemos mal? Pues estreñimiento, renal, pues cualquier otro área que nos pueda estar ocasionando problemas. Y eso interacciona con la otra esfera. Con la psicológica, por ejemplo, porque si yo tengo una enfermedad de colon irritable, por ejemplo, sé que ya no puedo salir con mi amigo, ya mi sociabilidad disminuye, estoy más encerrado en mi casa y ya se afecta la biológica, la psicológica y la social. Y cuando interaccionan con el dolor, incrementa. De la misma manera te he hablado como hemos hablado de este caso. Es que el colon irritable además es un buen ejemplo porque tiene mucho que ver con cómo nos sentimos en un momento determinado. Claro. Y tú sientes realmente, yo padezco de hecho colon irritable y yo cuando he estado un poco más inestable emocionalmente, me duele más. Claro. Pero mi dolor es real, yo lo noto. Claro. Mucho más. Claro, se incrementa porque estás pensando en él. ¿Es real? Sí, es real. No ha imaginado y está ahí. Por ejemplo, las creencias, ¿cómo afectan? He tenido alguna vez un paciente que venía con un dolor de pie que decía que sabía de qué era, que era porque a su hija, cuando ella era pequeña, se le cayó el cazo de agua hirviendo y Dios le había mandado este castigo. Ay. Sí, hasta eso hemos escuchado, pero claro, entonces la creencia tiene asociado un daño físico y a ella le dolía el pie, pero a ella no le encontraban nada en el pie, resonancia, radiografía, días especialistas, no había nada. ¿Cuánta gente hay que se hace miles de pruebas y que al final no encuentran la causa del dolor? Y eso es cuando ya en el diagnóstico nos ponen dolor crónico. Ahí estamos. Y eso es un marrón, ¿eh? Ahí estamos. Y también esto sirve para jugar un poquito con el tema del umbral del dolor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, perdona que pase por aquí delante, si nosotros tenemos, por ejemplo, un problema biológico, como me has contado tu caso, otro, pues puede ser que nos libremos del dolor, que el dolor se vea incrementado. Pero si ya jugamos con factores psicológicos, sociales, no salgo, no tengo buenos hábitos, no hago deporte, mi alimentación muy mala, ya empezamos a entrar en un área en la que el dolor se incrementa. Y si no tocamos ese problema psicológico, ese problema biológico o el social, no vamos a mejorar, no vamos a salir de ahí. Por muchas pruebas que nos hagamos, por muchos especialistas a los que vayamos y por muchas pastillas que nos tomemos. Y de este tema, seguramente que mucha gente que nos está viendo sabe cuánta gente hay que tiene unas migrañas que no se le quitan, migrañas crónicas, que se levanta de la cama y no pueden ponerse de pie, porque a lo mejor hay algo ahí que no está solucionado, ¿no? Claro. Es que el cuadro también migrañoso... También pasa con cuadros de ansiedad, depresivos, por ejemplo. Es que se solapan todos.
Todos van entrelazándose unos con otros y al final se genera una entidad mayor. Pero si sabemos diseccionarla y nos hacemos partícipes de que nosotros debemos solucionar nuestro problema, ahí está media solución. Porque aquí, como habíamos dicho antes en el concepto, en el modelo biomédico, somos sujetos pasivos. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una persona que tenga migrañas, que habrá mucha gente que las padezca. Vale, pues no migrañas crónicas, ya tiene un dolor crónico ahí. Migrañas crónicas, se me ocurre... He ido a todos los neurólogos y no encuentran ninguna solución a mis problemas. Habitualmente lo que pasa con las migrañas crónicas es que la vida social se acaba. Exacto. Casi siempre se acaba. ¿Por qué? Porque lo que quiere la migraña es que te cierre en tu cuarto sin luz y sin sonido. Y eso te deja fuera del mundo social. Ya te quedas cojo tú. Ahí ya te quedas cojo. Claro, si tú este trabajo no fuerzas a volver a la normalidad... O sea, que habría que forzar salir. Claro. Porque conozco casos de personas que padecen este problema y dicen, es que nos vamos a quedar por si me da la migraña. Exactamente. El por si ese no habría que hacerlo. No, sino hay que quedar. Y luego si nos da, pues nos vamos. Claro. La migraña, como muchos otros dolores crónicos inespecíficos, de larga evolución, consiste en eso, en frenarte, en dejarte y en anticiparte. Y ahí es cuando hemos perdido completamente. Es como una balanza. Si yo me anticipo, es que ya directamente no estoy... Él toma el mando. Ese dolor, ese problema toma el mando. Lo primero que tenemos que aprender hoy, Fran, es que si tenemos este dolor crónico, no podemos ya directamente anticiparnos a por si lo voy a tener, sino forzarnos a la acción que sabemos que nos puede producir irnos en el caso de que tengamos un encuentro social, que suele ser lo primero que nos aparte el dolor crónico. Exactamente, exactamente. Y luego asociado seguramente habrá que mirar los otros primas, el biológico... ¿Y tomar la pastilla por sí? ¿Eso qué? Pues eso también lo hace mucha gente. Eso lo hace muchísima gente. Mucha gente, y ustedes que nos están viendo lo saben. Yo por si acaso me tomo mi antiinflamatorio por sí. Eso tampoco. Volvemos al biomédico. Estamos dejando pasivamente que la pastilla. Es como, por ejemplo, cuando tenemos gastroenteritis y nos mandan un protector gástrico. Hoy no, es que a lo mejor lo que tengo que dejar es de comer en cantidad, muy condimentado o tal. Es que me duele la rodilla, me han dicho que artrosis. Me tomo una pastilla y no se me quita. ¿Pero qué te han dicho? Pastilla y baja de peso. Y a la bajada de peso, ¿por qué no le haces caso? Ahí es donde nosotros tenemos la prioridad. Si nosotros somos partícipes del proceso de recuperación, tenemos un 80 o 90% ganado. Entonces, y entonces, si te tomas una pastillita, vale. ¿Cuál es el que más peso tiene? Todos interaccionan. O sea, interaccionan todos a la vez. Sí, porque como te digo, a lo mejor psicológico tiene 2 pequeños trastornos, ¿no? Pero en biológico hay 7. Entonces es más fácil que entre dentro del cuadro, donde se cierra con los demás y entonces empiece a generar la cadena del dolor. O sea, consejillos que tú puedas dar a personas que tienen dolor crónico, ahora mismo que están en su casa con distintos tipos de dolor de cabeza, dolor de rodilla, dolor de lumbares, porque dolor crónico afecta a cualquier parte del cuerpo. Casi todo. No dejarle la autoridad para que nos gane, eso es lo principal. Nosotros tenemos que ser partícipes de ese proceso de recuperación. Aguantar el dolor, o sea, por ejemplo, tampoco es necesario. No ir al cajón a tomarte la pastilla, ¿eso qué hacemos? ¿O tú crees que debemos de ir? Yo no estoy a favor de... Primero, no... O sea, aguantar un poco. Sí, yo no estoy formado para dar consejos farmacéuticos, pero sí que si vas a la pastilla, vuelve a darle la autoridad. Y debería ser un tratamiento pautado, no es un tratamiento que yo en caso de que me tome una pastillita para que me baje, no y debería enfrentarnos ser. A lo social, eso es muy importante. Y no hablar anticiparnos. Con todos los médicos para ver que lo biológico se pueda recuperar y hablar con psicólogos para que te digan qué áreas pueden estar afectadas y entre el trabajo de los 3 más el paciente activo se soluciona el problema. Y así terminaríamos con el dolor crónico. Aquí o sea, dejaría de ser crónico. Pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Fran, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestro fisioterapeuta Francisco Latorre. Escúchenlo y sigan sus pautas.